Y bueno, recuerdan que ayer les dije que tenía un video de ESPN que me había parecido increíble, que me lo quería comentar junto con ustedes, pues se los he traído en este instante porque me llama mucho la atención que incluso los mexicópatas parecen estar conscientes del escandalazo que significó el Balón de Oro para Leo Messi por octava vez, aunque bueno, no es cierto que no todos han sido robados, digo que de 3 4 aproximadamente son robados directamente, ni siquiera creo que son cuestionables, creo que son directamente robados. Y por eso he querido traerles este video porque es llamativo escucharlos decir que bueno, que no lo merecía, pero es porque era Messi. O sea, es que ya no se tapan, no se esconden. Es evidente que la prensa, la UEFA, la FIFA, France Football, todos han escogido a su favorito. Y eso es algo con lo que ha tenido que lidiar Cristiano Ronaldo, por poner un ejemplo, durante toda su carrera. Y afortunadamente Haaland y Mbappé van a tener más el camino un poco más despejado. Aunque ojo, porque si a este hombre se le da por meter 10 goles en la MLS, no se extrañen que el año que viene estemos en el mismo cuento. No se extrañen que estemos en el mismo cuento. Así que cuidadito porque también viene la Copa América, que ya lo he hablado otras tantas veces. Un torneo bastante devaluado en el que va a competir, por ejemplo, contra Arturo Vidal, contra Luis Suárez, contra Edinson Cavani, por poner algunos, James Rodríguez. Y que bueno, no les digo, no se extrañen que aquí haya otro chanchullo por ahí más adelante. Pero bueno, vamos a pasarnos en breve a la pantalla. Les voy a pedir, como siempre, es que me acompañen hasta el final de este video. Son 6 minutos intensísimos donde, bueno, se van desvelando cositas interesantes entre ellos mismos. Es que yo me he quedado atónito de escucharlos definitivamente y seguramente muchos de ustedes también. Así que bueno, aquí estamos en la pantalla. Vamos a reproducir. Voy a activar aquí el audio del escritorio para que se pueda permitir escuchar. Y escuchemos a estos que eran los mismos que decían que Messi se lo merecía. Ahora han cambiado un poco la cosa. Vamos a escuchar a ver qué es lo que tanto ha cambiado. Lionel Messi. Atrás se quedan Cristiano con 5, Platini, Cruyff y Van Basten con 3. No hay, y tal vez no haya nadie más en el planeta que gane más balones de oro que Lionel Messi. Bienvenidos, así arrancamos. No, claro que no va a haber nunca, porque obviamente va a ser muy difícil que alguien viva tan favorecido como ha vivido este hombre, que repito, si no es por la gente esta que lo ha tenido apadrinado durante toda su carrera, difícilmente estaríamos hablando de un octavo balón de oro, estaremos hablando de 4 o 5 aproximadamente, según yo. Esta edición de Fuera de Juego, reiterando el saludo, Barack Mauricio Adal con ustedes. ¿Qué pasa, Mau? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Te parece justo? ¿Esperabas que quizá hubiera algo más de pelea para Erling Haaland por lo que consiguió con el City o para Mbappé? ¿Qué te pareció? Yo lo esperaba así, Adal. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. ¿Por qué? Porque de por medio en la temporada estuvo el torneo más importante, que es la Copa del Mundo. Ayer Pep Guardiola hacía una declaración y yo me quiero quedar con eso. El torneo más importante del mundo según esta gente, pero bueno, es bastante llamativo lo que se escucha aquí porque, por ejemplo, otras veces hemos visto que hay selecciones que han ganado la Copa del Mundo. Eso ves si no ha sido tan importante el Balón de Oro. Vamos a seguir escuchando porque esta frase también es llamativa de lo que dijo Guardiola. Si le van a dar el premio a Erling Haaland, serán muy injustos con Lionel Messi. Si se lo dan a Lionel Messi, serán muy injustos con Erling Haaland. Al final, una injusticia había que cometer y Lionel Messi se termina llevando su octavo balón a casa. Es llamativo porque, bueno, sabemos que Guardiola es un bien queda, creo que todos lo tenemos bien claro. A Guardiola le gusta quedar bien y obviamente tiene un futbolista en su plantilla que ha sido robado, pero también es un lamebotas del Palancas y sabe que detrás de Messi y del Palancas hay una generación de idiotas que lo vive adorando y que cualquier resbalón que tenga, pues bueno, se va a caer de ese pedestal. Entonces, hay una declaración de bien queda, pero me parece gravísimo que lo afirmen de esta manera, que hay que cometer una injusticia. Entonces, ¿por qué no se comete la injusticia en este caso por Haaland, que para mí era más meritorio que recibiera este premio? Es que, repito, este es escandaloso y apenas acabamos de empezar. Es un escándalo en mayúsculas. ¿Qué pasa, Barack? Bienvenido. ¿Coincides también? ¿Era para Messi porque Mundial mata triplete? Es que el tema es la falta de coherencia en el año a año. Parece que todo está acomodado a si Cristiano Ronaldo en su tiempo o Lionel Messi todavía hasta en sus tiempos hizo un gran mundial o no. Porque si no hizo un gran mundial, entonces parece que pesan más otras cosas. Y cuando hace un gran mundial, pues lo que más pesa es la Copa del Mundo. Entonces podemos debatir desde, es que cuánto tiempo lleva ganando balones de oro Messi, ¿no? Entonces Es interesante esto lo que él comenta y es justo lo que les estaba diciendo también yo,
que la Copa del Mundo va a influir en el tema del Balón de Oro siempre y cuando sea Messi el que haya tenido algo ahí. De hecho, Messi ha estado ahí al borde de ganar el Mundial, perdón, ha ganado el Balón de Oro cuando Argentina salió humillada en cuartos de final con Alemania perdiendo 4-0. Los criterios es que son absolutamente desquiciantes. Así que en esta parte va muy bien encaminado en ese aspecto. Tenemos que irnos hasta los 2009 y ver año por año cómo a veces sí, el Mundial es el que tiene peso y a veces no. Y el tema es que todo es en función de quién hizo un gran Mundial y quién no. Sí, ahora, ¿qué es más difícil, Mauricio? ¿Ganar un triplete o ganar un mundial? No, a ver, el grupo es selecto. Difícil son las dos, ¿no? Pero el grupo es... Pero la pregunta es, ¿qué es más difícil? Bueno, estaba empezando a responder. A ver. Déjame termino y después, si quieres, lo debatimos. ¿Cuántos campeones del mundo hay en la historia? ¿Cuántos futbolistas hay en la historia que han ganado también un triplete? Yo creo que también hay muy pocos, pero bueno, obviamente eso no lo va a decir porque no le conviene, no va con su discurso de vendernos la absoluta mentira que significa el tema del Balón de Oro a día de hoy. Así que por esa parte ya el relato está tumbado. Pocos. Conseguir ese título no es cualquier cosa. Muchos dicen, son 7 partidos. No nada más son 7 partidos. Hay que trabajarlo mucho para poder ganarlo el propio. Puedo estar de acuerdo, creo que estoy de acuerdo, es muy difícil ganar la Copa del Mundo, creo que estoy totalmente de acuerdo, pero también es importante recordarles, queridos caballeros, que ustedes mismos son los que han defendido durante años el hecho de que el Real Madrid gana la Champions porque es más sencillo, que son 7 partidos, justo lo mismo que dicen este hombre del Mundial, lo decían de la UEFA Champions League cuando la ganaba el Real Madrid. Entonces, vamos a tratar de unificar un poco nuestros pensamientos, de que vayan, por lo menos, sean lo más coherente posible. Me parece realmente lamentable y repito, me parece que estoy de acuerdo en lo que no es sencillo ganar el Mundial, pero imagínense si no es sencillo ganar el Mundial, obviamente la Champions tampoco, y Erling Haaland no solo ganó la Champions, ganó la liga, entre comillas, más difícil del mundo, y además siendo absoluto revienta récords en todos los torneos que disputó. Entonces, vamos a unificar un poco los criterios en ese aspecto, es que son una vergüenza, tienen una memoria de mentirosos, que se les olvida lo que dijeron hace un par de meses. Messi, ¿cuántas Copas del Mundo jugó y hasta dónde la pudo conseguir? Al final yo sigo viendo la Copa del Mundo como el máximo evento y coincido mucho en lo que dice Barak. Lo que falta aquí es congruencia. ¿Por qué? Porque en el 2010 el premio debió haber sido para Xavi, para Iniesta, hasta para el propio Iker Casillas y terminó siendo Messi. Y entonces es llamativo porque seguro estos mismos eran los que decían que Messi sí se merecía el Balón de Oro porque esa temporada no sé qué, no sé cuál. Es que a mí me da mucha risa, claro, como han pasado ya más de 10 años y evidentemente ya no tiene ningún tipo de sentido nada, pero esos son los que defendían a muerte ese tema del Balón de Oro a Messi. Entonces, en aquel entonces no valía o no influía tanto lo hecho en la Copa del Mundo como ahora sí vale y como ahora sí influye. Entiendo. El otro, el ganar el triplete es una temporada muy larga o son temporadas muy largas y hay que mantener la constancia y la regularidad. Las dos me parecen sumamente complicadas, nada más que una de ellas se juega cada 4 años y el triplete tienes cada año la oportunidad de ganarlo. Ahora, no sé. Tienes cada año la oportunidad de ganarlo, sin embargo esto pasa cada 10 o 20 años, o sea que si nos vamos hablando del tiempo, que por cierto lo de la Copa del Mundo dura tanto en organizarse por la cantidad de estructuras que tienen que hacer las selecciones o los países para poder llevar eso a cada país. Y si nos vamos a lo del triplete, saca cuentas desde cuándo no gana un equipo el triplete, mucho más años de los que tardan en organizar la Copa del Mundo. Así que si nos vamos por tiempo, también estás perdiendo por ahí. Es que el discurso y el relato es tan ridículo y tan absurdo que para volarse la cabeza en definitiva. No sé si coincidas en esta lectura, Barak. Lionel Messi hace campeón a la selección de Argentina, mientras que el City hace campeón a Erling Haaland, o el City es campeón de este triplete con Erling Haaland. ¿Coincides con eso? Yo creo que es muy debatible lo segundo, más no lo primero. Va a ser muy difícil que encuentres a un tipo tan extraño para que te diga que Argentina hubiera ganado la Copa del Mundo sin Messi. Habrá alguno que te lo diga. Pues hablando un poco, obviamente hubiera sido imposible que Argentina ganara la Copa del Mundo sin Messi, porque qué casualidad que Messi firma por los cataríes para el Paris Saint-Germain, Qatar paga el Mundial, termina organizando el Mundial, obviamente sin ese interés que era Lionel Messi llevar esa figura a París,
obviamente no hubiera habido ningún interés por los cataríes en la selección argentina, que la verdad es que no me parece una selección tan potente que diga, wow, o sea, de verdad, lo digo como lo pienso. Entonces ahí está la respuesta bastante clara en ese aspecto. Sigamos escuchando. ¿No? De todo hay en esta villa. Pero será complicado, ¿no? Encontrar a alguien Y que, sí los que te hay, lo sí los asegure. hay, sí los hay. Lo otro es debatible, ¿no? Los debe haber, pero menos que aquellos que estarán divididos en torno a si el Manchester City habría sido capaz de ganar el triplete aún sin Erling Haaland. Lo que tenemos es información de lo que ocurrió cuando no estaba Erling Haaland, o más bien de lo que no ocurrió mientras no llegaba Haaland, y lo que sí ocurrió desde el primer año que llegó Erling Haaland. Es exactamente lo que les estaba diciendo. O sea, Haaland le cambió el destino al Manchester City. Un Manchester City que estaba divagando por ahí, que no era capaz de ganar la Champions League. Y apenas el primer año este hombre mete 60 goles y ahí está la diferencia notoria. Lo único que tenemos, ¿no? Y basado en eso, pues podemos estar seguros que fue muy importante que llegara el noruego a este Manchester City, que estuvo tan cerca tantas veces y que se quedó en la orilla. El tema con Erling Haaland y el peso específico que tuvo en el Manchester City respecto al peso que tuvo Lionel Messi en la selección argentina es que Lionel Messi apareció en toda su gloria en semifinales y en la final, ¿no? Mientras que Erling Haaland... Pero ¿a quién enfrentó Messi en la semifinal del Mundial? ¿Qué hizo Messi? Me acuerdo que metió un gol de rebote en el Mundial, de penaltis hizo muchos goles también, que es algo que les tuvo que haber dolido porque recuerdo que trataron, de hecho todavía hasta el día de hoy le dicen penaldo a Cristiano y es algo que tuvo que haber dolido, que después de todo esto, imagínense que hubiera sido Argentina si no le hubieran cobrado tantos penaltis en ese Mundial. Es que a mí me da demasiada risa cómo ellos mismos se contradicen con el paso del tiempo, es que se van descartando solitos, uno no hace nada prácticamente, solamente escuchar y reírse. Se apagó, más allá de que el Manchester City fue autosuficiente y también se benefició de toda la atención, ¿no? Al final esto es un juego de equipo, ¿no? Entonces, aunque Erling Haaland haya estado desaparecido en el partido de vuelta contra el Real Madrid y en la final no haya dado mucho de qué hablar contra el Inter, pues también sus compañeros se aprovecharon de esta atención extra a la que fue sometido el noruego. Sí, es una realidad que está muy peleado, está muy disputado. Me llama la atención que la plática se va a Haaland y no tanto a Mbappé. Recordad que Mbappé, si no es por esa tajada del Dibu Martínez en los últimos suspiros del partido, quizá hoy el premio habría sido entregado para Kylian Mbappé, ¿no? Compañero de equipo en el PSG de Lionel Messi, si hubiera sido campeón del mundo. Supuesto. Ahora, ¿pero es porque se lo dan al campeón del mundo o es porque es Messi? Ojo, aquí viene la pregunta clave. Y bueno, hablando un poco de Mbappé, me hubiese parecido exactamente lo mismo, aunque la diferencia de lo de Mbappé es que la final que termina siendo el Mundial para mí es histórica. Creo que es una actuación de las más bestias que he visto en una final, no solamente de un Mundial, de cualquier torneo, de las actuaciones más bestias. A diferencia de otro amiguito que, bueno, si metió la cantidad de goles que metió fue por una ayudita ahí extra. Pero bueno, sigamos escuchando que aquí viene la pregunta clave de este video. Ya con esto lo vamos a despedir. Yo creo que en esta ocasión influyen las dos, Adal, porque si hubiera sido otro futbolista el campeón del mundo, no sé qué tanto hubiera pesado. Yo creo que esto también es un reconocimiento, no estoy diciendo que esté bien, un reconocimiento a lo que ha sido en la historia del fútbol Lionel Messi, lo que ha logrado, el decir, bueno, pues tenía 7, ahora que tengas 8 para seguir llenando tu vitrina. Inclusive se hablaba de un super balón de oro como un premio especial en esta ocasión para el propio Lionel Messi. Al final se decide por un balón común, no tan corriente, pero sí común, al que estamos acostumbrados. Bueno, yo creo que con eso ha sido suficiente y si escuchan detalladamente esa frase final en la que él claramente dice, no, creo que Messi haya ganado el Balón de Oro está relacionado con la carrera que ha hecho. Es decir, que Messi termina ganando el Balón de Oro más por popularidad, como lo decía la otra vez este amigo de ESPN, que no me acuerdo, Mauricio Pedrosa, es más por popularidad que por merecimiento. Creo que estoy totalmente de acuerdo. Esa frase me pareció demoledora en su momento y la recalco el día de hoy porque es exactamente lo que creo que ha sucedido. Este hombre ha terminado ganando el Balón de Oro por favoritismo, también por marketing. Obviamente no es lo mismo vender una portada con Messi y su 8º Balón de Oro que venderla con Haaland, que está en el Manchester City, que tal vez no es un equipo que genera tanto a nivel mundial. O sea, entonces, bueno, son cosas que se van juntando. A mí lo que me parece llamativo de todo esto es cómo lo normalizan. O sea, no pasa nada. Messi
si le quitamos los penaltis a Argentina, supongamos que los penaltis no existieron, ¿qué hubiera quedado de la temporada de Messi? Igual se lo hubieran dado igual porque así funciona. Si se lo dieron en el año 2014, creo que fue, cuando Alemania termina humillando por 4-0 en cuartos de final a Argentina, se lo terminaron dando a Messi. ¿Por qué no dárselo ahora que terminó siendo campeona del mundo? Así hubiera estado en el banquillo, se lo hubieran dado, porque así funciona el sistema en el que está inmerso el mundo del fútbol actualmente. Pero bueno, la verdad es que cero preocupante, lo decía la otra vez, ya me da exactamente igual, es que lo tengo ya también normalizado, que creo que es lo más grave. También recuerden que en el año 2018 Mbappé también hace un mundial interesante, también ganó la Ligue 1 y no termina ganando el Balón de Oro tampoco nuestro amigo Kylian Mbappé. ¿Por qué? Porque ese año supuestamente pesó más la Champions y el mundial que hizo Luka Modric, que yo siempre nunca he estado de acuerdo con ese Balón de Oro a Luka Modric, que le quiero y le respeto muchísimo, pero para mí lo merecía Cristiano. Y en este caso, si nos vamos a estas, ¿cómo les explico? A esta lógica que utilizan los mexicópatas para el Balón de Oro de este año, creo que lo hubiese merecido entonces Kylian Mbappé, que igualmente ganó la Ligue 1 y ganó el Mundial, siendo figura además con la edad que tenía con la selección francesa de fútbol. Pero bueno, entre mexicópatas, ya la verdad por lo menos lo están reconociendo, que ha sido un robo escandaloso, que ha sido un mérito por toda su carrera, que también se la respeto muchísimo. Y nada, nosotros a seguir luchando contra este sistema que ha estado comprado y manipulado durante tantísimos años, sobre todo teniendo en cuenta lo del caso de Enríquez Negreira, que hace una pequeña sombra o una gran sombra en la carrera de Leo Messi. Déjame tu opinión en los comentarios, lo que siempre les digo, gracias por acompañarme, like, suscripción a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.